Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30, es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso, recordando un poco en dónde estamos parados en la carta. Sí, estamos dentro de una gran sesión de la carta donde Pablo va a llamar a la iglesia y el común o el título que denomina toda esta sección es una vida digna del Evangelio. Es como empieza Filipenses capítulo 1, versículo 27. Os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio. Dice el versículo 27. Y hoy, por la gracia de Dios, vamos a terminar esta gran sesión de la carta de Filipenses. Pablo en el capítulo 1, versículos 27 al 30, va a exhortar, va a animar a la iglesia a mantenerse firmes y unidos contra el enemigo externo. Y también va a declarar que tienen que ver el sufrimiento por causa de Cristo como una bendición. Va a exhortar primeramente a que la iglesia de Filipos se mantenga unido contra los problemas, contra los enemigos externos. Cuando entramos en el capítulo 2, esa unidad tiene que estar radicada dentro de la iglesia. Para poder mantenerse unido fuera, la iglesia como núcleo tiene que también estar unido. Por eso, los primeros 4 versículos del capítulo 2 de Filipenses, Pablo aborda la unidad, pero en el interior de la iglesia, donde el elemento central de la unidad, como lo hemos visto, es la humildad. Pablo va a exhortar a la iglesia a que sean siervos humildes, que no piensen en sí mismos, sino en los demás. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a uno. Eso es ser un siervo humilde, que no piensa en sí mismo, sino en lo demás para la gloria de Dios. Y para que esto no quede en algo abstracto o en algo lindo de pensar, ay, qué lindo ser humilde, Pablo va a dar un ejemplo. Y va a dar el gran ejemplo de todos. ¿Y quién es? ¿Quién es? Jesús, Cristo. Cristo es el mayor ejemplo. Y eso es lo que nosotros vemos en los versículos 5 hasta el versículo 11. El más grande de los ejemplos de humillación y servicio es nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, se hizo hombre, fue obediente a su Padre y se humilló hasta morir como el peor de los criminales para que el propósito de que todo aquel que crea en esa obra pueda tener vida eterna. Pero hermanos, tenemos que ser sinceros. Nosotros somos muy buenos para poner excusas. Y si la carta hubiera culminado ahí, Pablo diciendo, ustedes deben ser humildes, deben humillarse ante los otros hermanos, humillarse en el sentido de servirle, como Cristo hizo con nosotros, de siendo Dios se hizo hombre, se humilló para servirnos a nosotros y darnos vida eterna. Nosotros podríamos haber puesto la excusa de, bueno, pero está bien, Jesús era Dios. Él lo podía hacer. No le llegamos ni a los talones a Jesús. Y como Dios sabe que somos expertos en poner excusa, nos dio un ejemplo más. Y en las Escrituras escribió acerca del ejemplo de Pablo, que es el segundo ejemplo que nosotros vemos. El ejemplo de Pablo, que estando en la cárcel, sin saber lo que iba a pasar con su vida, él se gozaba por el avance del Evangelio. Y estando en la cárcel, y como nosotros ya vimos en predicaciones cómo era la cárcel, ¿recuerdan en Hechos? Que estuvimos viendo cómo era la cárcel, era algo bastante feo. Él se gozaba por el avance del Evangelio y se preocupaba por el bienestar espiritual de la iglesia de Filipo. Y no solamente se preocupaba por cómo estaban espiritualmente esta iglesia, sino muchas iglesias más, y exhorta a la iglesia de Filipo a que tengan el mismo gozo que él. Y eso ya es
Eso nos tiene que llamar muchísimo la atención. Una persona que estaba encarcelada, sufriendo por causa de Cristo, animando a gozarse a otros hermanos porque el reino de Cristo se estaba extendiendo. Pero volvemos con nuestra excusa. ¿Cuál es esa excusa? Bueno, pero era el gran apóstol Pablo. Y como Dios es sabio, nos dice, bueno, les voy a dejar dos más. Les voy a dejar dos ejemplos más, que son ejemplos de servicio abnegado y sacrificial por causa de Cristo. Y debemos entender esto, iglesia. Pablo les deja ejemplos reales de personas que los filipenses conocían, con el propósito de que sepan cómo deben vivir una vida digna del Evangelio. Recuerden, el tema es vivir una vida digna del Evangelio. Esa vida digna del Evangelio se forma en la unidad de la iglesia, en ese servicio unos a otros. Recuerdan que hablábamos de orar unos por otros, llorar unos por otros, ayudarnos, animarnos, exhortarnos. Se busca eso, no buscando mi interés, sino buscando el bien de los demás, el servicio y que la iglesia crezca por medio del servicio y la comunión. Y nos encontramos con estos dos ejemplos, Timoteo y Epafrodito. Nos encontramos con estos dos, que eran hombres, hermanos, como vos y como yo, que abrazaron el Evangelio y brillaba en sus vidas. Tanto Timoteo como Epafrodito eran ejemplos en su tiempo porque servían a una persona que reflejaba a Cristo en su obrar. ¿Recuerdan algo? Pablo una vez había dicho, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Pablo entendió bien lo que significaba caminar con Cristo y ser un cristiano. Cristo transitó este mundo y dejó sus huellas para que nosotros, ¿qué? Podamos seguir sus pisadas. Y Pablo lo hizo. Y tanto Epafrodito como Timoteo siguieron estos pasos de Pablo y siguieron a Pablo porque Pablo seguía a Cristo. Por lo tanto, nosotros podemos ver en Timoteo y en Epafrodito personas comunes y corrientes, siervos de Dios, que caminaron esos pasos de servicio y humildad. Y esto lo voy a repetir varias veces, porque somos de poner excusas. Hoy no vamos a ver super ejemplos de super cristianos. Vamos a estudiar lo que se requiere de cada cristiano que fue alcanzado por Cristo. Lo que se requiere de cada uno de nosotros. Porque, hermano, muchas veces nosotros mezclamos el cristianismo y decir, bueno, lo único que voy a hacer es cambiarme de iglesia, es buscar una iglesia cómoda, una iglesia que no me moleste. Y hermanos, no basta, el cristianismo no basta con cambiarse a una iglesia que predique la palabra de Dios. El Evangelio exige un cambio de vida. El Evangelio exige servicio y exige sacrificio. Lo exige en sí dentro del Evangelio. Hermanos, estos ejemplos nos van a dejar sin excusa a la hora de servir al Señor. Vamos a encontrar en este pasaje personas que se preocupan por los demás, personas comprometidas con el Evangelio, personas con un servicio y un amor sacrificial. Características, cualidades que se esperan de cada hijo de Dios. Por eso vamos a empezar con el primer ejemplo. El primer ejemplo es Timoteo. Vamos a ver los dos, tanto Timoteo como Epafrodito. Esos son los dos puntos de nuestro sermón, de nuestro pasaje. Ejemplo de Timoteo, versículos 19 al 24. Vamos a leer en primer lugar desde el 19 al 21. Dice así. Pero espero en el Señor, dice Pablo, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes,
Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado por el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. El primer ejemplo, Timoteo. Lo primero que vamos a ver en la cualidad de Timoteo es que era una persona que estaba preocupada por los intereses de los demás y de la iglesia. Timoteo era una persona, o era un hombre que estaba dispuesto a ir a los lugares donde Pablo no podía. Él siempre estaba predispuesto a ir a esos lugares donde Pablo no podía ir, o porque estaba preso, o porque estaba enfermo, o porque tenía algún problema. Timoteo estaba dispuesto con tal de ser de ayuda y de bendición a la iglesia de Cristo. Y en estos versículos notamos que Pablo lo quiere enviar pronto a Timoteo, ¿notan? Dice, lo quiere enviar pronto a Filipo porque Pablo estaba interesado en el bienestar de Filipo. Quería saber cómo estaba esa iglesia. Y entonces, y noten algo, que es una palabra que nosotros lo vamos a encontrar en todo nuestro pasaje, y es preocupación. Pablo, Timoteo, están preocupados en el buen sentido por el bienestar de la iglesia de Filipo. En Epafrodito vamos a ver exactamente lo mismo. Epafrodito estaba preocupado y hasta estaba triste porque sabía que la iglesia estaba triste por él. Entonces había esa conexión de servicio, de querer servirse unos a otros. Lo que dice nuestro pasaje hasta acá, se lo va a enviar, Pablo va a enviar a Timoteo después que pase esto, que no se sabía qué iba a pasar con él en la cárcel. Podía pasar una de las dos cosas. O quedaba libre o moría. En ese momento él no sabía, entonces dice, me quedo con Timoteo hasta que yo pueda, o se solucione todo este problema. Pero noten el testimonio que da Pablo de Timoteo. Dice que espero enviarles pronto, versículo 20, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Qué lindo versículo. Hermanos, tengo que hacer una nota al margen. Hermanos, ir a visitar a un preso en esa época era una cosa muy difícil. Era una cosa muy difícil. Hoy en día, si querés ir a la cárcel, puedes pasar por un mal momento en la revisión. Es muy probable que pase un mal momento. Pero en ese momento, en ese tiempo, ser aliado de un preso era mal visto. Era mal visto. Y debo agregar algo más. Timoteo era aliado de una persona que decía que Jesús era Dios, el Rey de Reyes. Y eso, tanto para los judíos como para los romanos, era traición. Era traición. Y Timoteo no le importaba estar junto con Pablo sirviendo al Señor. Era una situación bastante difícil lo que vivían los cristianos en esa época. A la hora de un hermano en Cristo estar encarcelado por su fe, ir a darle alimento, ir a consolarlo, ir a animarlo, ir a estar con él, porque te estabas identificando con esa persona, ¿se entiende? Te estabas identificando con esa persona y Timoteo corría ese riesgo estando con Pablo. El nombre de Pablo, aún hoy en los judíos, es el nombre de la persona que revolucionó el cristianismo. Si no fuera por Pablo, el cristianismo muere, según los judíos de hoy. Entonces, ser aliado de esa persona era identificarte con él, y también tenías ese peligro de sufrir lo que él estaba sufriendo. Pero miren lo que Pablo dice de Timoteo. Lo primero que dice es que tiene el mismo sentir. Y esta palabra ya la vimos anteriormente. Haya pues en vosotros este sentir. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Timoteo ve las cosas como las ve Pablo. Siente lo mismo que siente Pablo por la iglesia. Están en comunión, están alineados en el propósito y en el servicio.
¿Qué es lo que hace la humildad, el servicio unos a otros y el tener los ojos puestos en Cristo? Ya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ese sentir estaba también en la vida de Pablo y era transmitido a Timoteo, que tenían la misma visión, el mismo amor. ¿Cuál es la idea? Timoteo amaba lo que Pablo amaba. Timoteo se preocupaba por lo que Pablo se preocupaba. Y lo que Pablo amaba era lo que Cristo amaba. ¿Se entiende? Lo que Cristo amaba. Pero no solamente dice ahí, sino que dice que tiene el mismo sentir y que era un interés genuino por la iglesia. Era un interés genuino por la iglesia. No solamente Pablo quería saber cómo estaban los hermanos de Filipo, Timoteo también. Y eso lo vamos a ver en varias cartas, en los saludos, que siempre el que está ahí en los saludos para las iglesias es Timoteo. Timoteo estaba junto con Pablo. Y Timoteo estaba dispuesto a viajar para poder estar con ellos. Timoteo estaba dispuesto. Y hermano, los viajes de ese tiempo no eran los viajes como ahora. Porque vos te podías enfrentar al hambre, a la sed, a ladrones, a enfermedades. No era como ahora que podés ir o en avión, en colectivo, tenías un auto, o tenés un auto. En ese tiempo era muy peligroso, y más para un cristiano en esa época. Dice, tiene interés genuino por la iglesia. Sigue diciendo que Timoteo tenía una vida que giraba en torno al reino de Cristo. Noten que dice, tiene el mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Y versículo 21 dice, porque todos buscan sus propios intereses, no lo de Cristo Jesús. Eso es un halago con un palo detrás. Es un halago, muestra el corazón de Timoteo, muestra que él había dejado sus intereses de lado para poner los intereses de Cristo. La vida de Timoteo giraba en torno al reino de Cristo. Lo que le importaba a Timoteo era Jesús, no su persona, no sus intereses. Y hermanos, ¿no les hace recordar a algo que nosotros ya hemos visto? ¿Quién dejó sus intereses de lado para poder salvarnos a nosotros? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que sacarle provecho. Esa es la idea. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y es lo que Timoteo hace acá. Deja sus intereses de lado y pone su vida y su servicio para el beneficio y la bendición del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Timoteo vivía para lo que vale la pena vivir. Timoteo vivía para los intereses de Cristo. Lo que Cristo ama, Timoteo ama. Lo que Cristo ama es su iglesia. Entonces, si Cristo ama a la iglesia, Timoteo estaba dispuesto a servir y amar a la iglesia. Y lo que Cristo ama también es que como Señor y Rey, su reino se expanda. Entonces Él estaba dispuesto a dar su vida para que ese evangelio llegue a más personas. Es interesante porque nosotros en la vida de Timoteo vemos que no era una persona perfecta. Tenía sus problemas, tenía sus enfermedades. ¿Sí? En la carta de Timoteo vemos que Pablo le tiene que decir que tome un poco de vino por causa de su estómago. Se ve que tenía un problema y por sus frecuentes enfermedades. Tenía frecuentes enfermedades, pero eso no le impedía a Timoteo servir al Señor. No le impedía servir al Señor. Lo vemos a Pablo también exhortando a Timoteo diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Se lo dice a Timoteo, no dejes de ser ejemplo. Y nosotros vemos que eso surge efecto en la vida de Timoteo. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 13, versículo 23, se nos cuenta que Timoteo estaba preso por Cristo. Estaba sufriendo lo mismo que Pablo. Por la misma causa, el servicio al Señor.
Pero no solamente vemos acá que en el ejemplo de Timoteo que él era una persona preocupada por los intereses de los demás y la iglesia, sino que también estaba comprometido con la proclamación del Evangelio. Noten los versículos 22 al 24. Dice, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Noten que dice, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo. Timoteo era alguien digno de confianza, su conducta era aprobada. Esto, hermano, lo vimos en la primera prédica de la serie. El ser, ¿se acuerdan el título de la predicación de Diego? El ser antes del hacer. El ser antes del hacer. Nosotros vivimos el Evangelio porque fuimos alcanzados por el Evangelio. Nosotros somos cristianos porque fuimos salvados por Cristo. Nosotros somos cristianos, por eso vivimos de esta forma. Y nosotros acá encontramos esto en la vida de Timoteo. Timoteo ya había estado con Pablo en Filipo y su conducta había sido probada y había sido aprobada. Entonces las personas podían encontrar en Timoteo una persona digna de confianza. Y ahora, hermanos, lo hermoso de este fragmento es que Timoteo estaba comprometido con el Evangelio, o estaba tan comprometido con el Evangelio, que no le importó ser esclavo de los demás. No le importó ser esclavo de los demás. No le importó servir detrás de Pablo. Porque es interesante, porque dice, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Y esa palabra sirve, la idea es de esclavizarse. Es de esclavizarse por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio. Como dije antes, él tenía problemas de enfermedades, era una persona relativamente joven para esa época. Sin embargo, él con sus debilidades, con sus problemas, él dispuso su vida para la propagación del Evangelio, para que el reino de Cristo pueda crecer. Y no le importó estar detrás de alguien. No le importó estar detrás de alguien. Él solamente quería servir. Él servía al Señor. Y después Dios los bendijo. Pero en este momento vemos que él dice, sirvió, se esclavizó en ese tiempo para que el Evangelio llegue. Se esclavizó en ese tiempo para servir, para ir a una iglesia, la iglesia de Filipo, la iglesia de Éfeso, que después él termina pastoreando. Va a esa iglesia para ver cómo estaban, para animarlos, para traer noticias a Pablo, para traer cosas. Él dispuso su vida al servicio de los demás. Ahora, hermanos, este punto, ¿cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida? Porque hay que aplicar. Hermanos, ¿estás pendiente de las necesidades de tu hermano? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu conducta a la hora de las necesidades de la iglesia? El ejemplo de Timoteo nos muestra un ejemplo muy claro para cada uno de nosotros. Un ejemplo muy claro para cada uno de nosotros. Timoteo era una persona que estaba preocupado por los intereses de los demás, por los intereses de la iglesia. Estaba preocupado por los intereses que tenía Pablo, porque eran los intereses de Cristo. Estaba comprometido con la proclamación del Evangelio. Y hay que decir la verdad, hermanos, vivimos en una sociedad, y eso también ha manchado la iglesia y a cada uno de nosotros, que somos muy egoístas y nos miramos a nosotros mismos. Y queremos estar bien nosotros y queremos estar cómodos nosotros. Cuando el Evangelio exige otra cosa, el Evangelio exige servicio. Exige servicio, exige abnegarnos a nosotros, sacrificar cosas de nosotros por amor a mi hermano o por amor al prójimo.
Jesús sacrificó su gloria, dejó su gloria. Se vistió en forma de hombre para venir a salvar a pecadores como yo y como vos. Y es lo que se exige de nosotros. Es lo que vemos en Pablo, es lo que vemos en Timoteo, es lo que vemos en cada uno de nosotros, lo que debería verse en cada uno de nosotros. Hermanos, cuando hablamos de intereses personales, estamos hablando de nuestra vida personal. Servir al Señor aunque estemos cansados, aunque estemos tristes, aunque estemos con problemas, sacrificando tiempo, sacrificando dinero, cosas materiales, para el bienestar del otro. Orando, yendo a visitar a una persona, ofrendando, ayudando, buscando. Hay un montón de cosas, pero muchas veces nosotros queremos servir al Señor cuando todos los astros se alinean. Cuando estoy bien, cuando dormí las 8 horas, cuando no estoy cansado, cuando... Solo ahí voy a servir al Señor. Eso no es ser cristiano, queridos hermanos. Eso no es ser cristiano. Eso es ser egoísta. Otro punto de aplicación que nosotros podemos ver en este pasaje es que no hace falta hacer algo visible para que sea considerado un servicio al Señor. No hace falta. Porque Pablo lo dice. Él sirvió como un hijo sirve a su padre. Y se esclavizó. No hace falta hacer algo visible para que sea considerado un servicio al Señor. Hermanos, les doy un ejemplo. Yo puedo estar acá predicando y estar haciéndolo para mi beneficio y para mis intereses. Puedo estar acá predicando para que me reconozcan. Y eso no sirve. Un cristiano que está genuinamente interesado en el bienestar de los demás va a apartar tiempo, cosas materiales, para visitar a un hermano, para orar por un hermano. No hace falta un ministerio visible, hermano. No hace falta un ministerio visible. El cristiano actual, es una persona que actúa impulsada por el amor que experimenta en Cristo. Si Cristo te transformó, si Cristo llenó tu corazón de amor, llenó tu corazón de paz, ese amor, esa paz, se van a ver reflejadas en tus actos. Si Cristo transformó tu vida, va a transformar tus acciones. Y eso lo van a ver todos. Y si el Evangelio está en tu vida, aunque estés cansado, con problemas, sabes que Cristo lo vale todo. Cristo lo vale todo. Y si Cristo ama a la iglesia, entonces yo también tengo que amarla. Y no tengo que esperar a que alguien venga para decirte en qué tenés que servir. Porque de servicio hay mucho. Cada uno de nosotros somos una necesidad andando. Por eso la Biblia nos muestra que la iglesia actúa como un cuerpo. Actúa como un cuerpo, donde la cabeza es Cristo, pero después cada uno de nosotros nos necesitamos, nos ayudamos, nos alentamos, nos exhortamos. Primer punto, el ejemplo de Timoteo, una persona preocupada por los intereses de los demás y de la iglesia, una persona comprometida con la proclamación del Evangelio. Vamos a ver el segundo punto, Epafrodito. Y vamos a ver el versículo 25. Algo interesante de Epafrodito antes de leer el pasaje. Es una persona menos conocida que Timoteo. ¿Estamos todos de acuerdo? Y si no fuera por la carta de Filipenses, tampoco conoceríamos a Epafrodito. Y es interesante, hermanos, porque tengo que repetirlo eso. Es inteligente de Dios dejar el ejemplo de Epafrodito, una persona menos conocida que Pablo, muchísimo menos conocida que Pablo, menos conocida que Timoteo, para demostrarnos lo que venía diciendo anteriormente, para que nosotros imitemos a nuestros hermanos en la fe que imitaron a Cristo en su vida. No es algo para supercristianos, no es algo para el apóstol Pablo, no es algo que solamente lo tienen que hacer los pastores, líderes, es para todos aquellos que decimos ser cristianos.
Ahora noten lo que Pablo dice de Epafrodito. Versículo 25. Pero creí necesario enviarle a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, que también es su mensajero y servidor para mis necesidades. ¡Qué versículo! No se dice casi nada de Epafrodito, lo único que sabemos de Epafrodito son en estos versículos, pero lo que dice de Epafrodito, ¡wow! Noten lo que dice. Primero dice, mi hermano. Y es interesante porque se nota una relación cercana con Epafrodito. Y hermano, no está hablando de camadería, como muchas veces nosotros decimos, hola brother, o mi hermano, ¿cómo está mi hermano? Sino que está hablando de una identidad espiritual. Una identidad espiritual. Hermano, qué hermoso es servir a Dios con personas al lado que tienen el mismo amor por Cristo. El saber que el que está al lado tuyo es un hermano en Cristo que tiene dificultades, que tiene lucha, que tiene problemas, pero sirve al Señor y lo soporta por amor a Cristo. Qué lindo es servir al Señor codo a codo con otro hermano y saber que esa persona también es de bendición a vos porque es un hijo de Dios que tiene problemas igual que vos, pero están codo a codo sirviendo al Señor. Eso es una bendición. Y Pablo acá lo resalta, pero no solamente dice que es mi hermano, sino que también dice que es colaborador, es un servidor. Y hay algo interesante aquí, hermanos, y que habla bien de Pablo también. Es que Pablo no hizo la obra solo, sino que tuvo muchas personas detrás que sirvieron en su ministerio. Ustedes pueden leer todos los finales de las cartas y se van a dar cuenta de todas las personas que colaboraron o que fueron de bendición en el ministerio a Pablo. Porque, hermano, la obra de Cristo se hace por medio del cuerpo de Cristo, se hace en comunión, rodeado de otros creyentes que tengan el mismo amor y anhelo por la causa de Cristo. No somos llaneros solitarios. Pablo dice de Epafrodito, es mi hermano, mi colaborador, una persona que sirve al lado mío, y dice compañero de milicia, un hombre que servía al Señor codo a codo con Pablo, aún en los problemas y dificultades. Este compañero de milicia me hace recordar algo, que la vida cristiana no es una vida color de rosa, sino que la Biblia lo presenta como una batalla, como una guerra. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Nuestra lucha es contra el pecado, nuestra lucha es contra el sistema de este mundo que está gobernado por Satanás. Esa es nuestra lucha y eso es lo que vimos nosotros en los últimos versículos del capítulo 1 de Filipenses, cuando Pablo le dice a la iglesia de Filipo que ustedes estén firmes, unidos, firmes contra las acechanzas de afuera. La vida cristiana es una batalla contra el pecado, contra la carne, contra Satanás, por lo que no podemos vivir la vida cristiana como un llanero solitario. Necesitamos de nuestros hermanos para poder resistir y para poder pelear la buena batalla. La idea de compañero de milicia es como que si estuvieran en una guerra y están los dos codo a codo, brazo con brazo, yendo en contra del enemigo. Onda como la película 300, todos ahí, algo así. Todos yendo ahí, codo a codo, defendiéndose unos a otros, juntos. Esa es la idea. Y ahora el versículo 25 termina diciendo que Él era también vuestro mensajero y servidor en mis necesidades. ¿Se dan cuenta de eso? Al igual que Timoteo, Epafrodito no era solamente siervo de Pablo, o colaborador de Pablo, o esclavo de Pablo. Era también esclavo de la iglesia de Filipo. ¿Qué hacía Epafrodito ahí junto con Pablo? Bueno, él era el mensajero y servidor de la iglesia de Filipo para las necesidades de Pablo.
La iglesia de Filipo fue una iglesia que amó mucho a Pablo. Y cuando supo que Pablo, y nosotros lo vimos en el capítulo 1, la iglesia estaba triste y estaba preocupada por Pablo porque Pablo había caído preso por causa del evangelio. A lo que Pablo lo tiene que animar a la iglesia a que el evangelio sigue creciendo, así que regocíjense en eso. Dios va a ver si me va a salvar o no, aunque acá él tiene fe de que de esta vez lo iba a salvar de la muerte. Ahora, lo que Filipos hace es enviarle ayuda o económica o de comida o de sustento a Pablo. Y como no había ni pedido ya y todas esas cosas, había una persona que tenían que ir. No había fletes, no había nada. Tenía que ir una persona. Entonces, ¿a quién envían? A Epafrodito. Lo envían a Epafrodito, con todo el viaje, como estuvimos viendo, con todo lo que conlleva esos viajes en ese momento, con el hecho de que va a sustentar y ayudar a una persona que está encarcelada. Algunos suponen que estaba en Roma, con soldados al lado, con una persona que era cristiana, que decía que el César no era Dios, sino que Jesús era el Rey de Reyes, era el Señor de Señores, con todo lo que eso conllevaba. Epafrodito se hace siervo de la iglesia, agarra esas cosas y lo lleva. Pero no solamente para suplir las necesidades materiales de Pablo, sino también para suplir sus necesidades espirituales, para darle ánimo. Entonces nosotros vemos a esta persona, Epafrodito, siendo siervo de los filipenses para darle bendición a Pablo, pero resulta también que Epafrodito va a ser de bendición, va a ser también siervo de Pablo para el avance del evangelio. Al igual que Timoteo, él se puso a disposición para servir por causa de Cristo. Epafrodito era la ayuda. No solamente lo que llevaba, él era la ayuda. Y él contribuyó para el avance del evangelio. Interesante porque animó a Pablo. Ahora, Pablo lo que va a decir ahora es que se los va a enviar de nuevo. Y para que no haya ningún problema, porque la iglesia de Filipo podía pensar, te enviamos para que ayudara a Pablo y ahora Pablo te devolvió. ¿Qué pasó acá? Y para que no haya problema, va a dar también otra cualidad de este personaje, de esta persona. Lo primero que vimos es que es un colaborador humilde. Lo habla de hermano, habla de colaborador, habla de compañero de milicia, habla de ser mensajero, habla de ser servidor, de esclavo. Lo que va a decir desde el versículo 26 al 30, que también él poseía un amor sacrificial. Un amor característico de los cristianos. Un amor que es el amor que mostró Cristo. El amor que mostró Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Un amor sacrificial. Y eso lo vemos en los versículos 26 al 30. Noten lo que dice. Dice, porque él, o sea, Epafrodito, los extrañaba a todos y estaban angustiados porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la hora de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Epafrodito dice que los extrañaba, pero la idea ahí es que él estaba angustiado porque él sabía que los filipenses estaban angustiados por lo que le había pasado a Epafrodito. Entonces es como que él también tenía el deseo de volver a Filipo para que ellos sepan que él estaba bien.
que él estaba bien. Y Pablo los hace saber. Dice que él estuvo enfermo, a punto de morir. Algo le pasó en el viaje. Algo le pasó, alguna enfermedad, alguna peste de esa época, lo había agarrado probablemente. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Y noten esto, esa enfermedad, Epafrodito agarra esa enfermedad, dice, por causa de la obra de Cristo. ¿Por qué por causa de la obra de Cristo? Porque él había dispuesto su vida, su tiempo, todo lo que era para llevar esa ayuda a Pablo, para ser de bendición a Pablo, para hacer ese servicio de la iglesia a Pablo y también ese servicio al evangelio. ¿Notan lo que estoy diciendo? Pablo dice, esta enfermedad que tuvo él es por querer ser de bendición para mí. Entonces Pablo lo ve como una bendición. Pablo lo ve como que él estuvo dispuesto a dar su vida para ayudar a hermanos en Cristo. Y esto, hermanos, es lo que Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, Pablo nos exhorta a la iglesia de Filipo y nos exhorta a cada uno de nosotros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien lo tenemos que hacer con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Eso es lo que dice Pablo. Lo vemos en Cristo, lo vemos en Pablo, lo vimos en Timoteo, lo vemos en Epafrodito. Ese es el común denominador. Dejar sus cosas personales y dar el todo. El versículo 30 dice que estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Ese arriesgando es la idea de apostar todo. De apostar todo por algo. Esa es la idea de la palabra. Epafrodito apostó su vida. Apostó lo que era para suplir las necesidades de un hermano. ¿Y cómo aplico esto? Una pregunta es obvia. ¿Cuánto te gastás por Cristo? ¿Cuánto te gastás por Cristo? El ejemplo de Epafrodito es un ejemplo de un colaborador humilde, un compañero de milicia. Tenía un amor sacrificial. Muchas veces, y como decía antes, somos egoístas en cuanto a esto y no venimos a la iglesia si hace frío, no venimos a la iglesia si está lloviendo, no venimos a la iglesia si tenemos un poquito de tos. En la semana ni nos vemos porque no estoy cansado, no tengo esto. Compará eso con lo que vivimos hoy. Qué lejos que estamos. No voy a ir a servir no voy a ir a la casa de este hermano, no, porque estoy cansado, recién vengo del trabajo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, me duele la uña del pie. Le pegué una patada a la cama sin querer. Siempre tenemos una excusa. Y este pasaje nos muestra a cada uno de nosotros que aquella persona que ama a Cristo se va a sacrificar. Y el que se sacrifica por causa de Cristo tiene bendición, porque bendice a la iglesia de Cristo. Y es algo interesante, porque cuando nosotros vamos a querer ser de bendición a otra persona, los que más somos bendecidos somos nosotros. Es una paradoja. Es interesante. O una vez no le ha pasado de ir a una persona que estaba pasándola mal y vos fuiste, estudiaste para ver cómo lo animo, qué le digo, y terminaste vos más animado que lo que vos animaste a esa persona. Porque eso resulta en el servicio al Señor. Muchas veces nosotros distorsionamos nuestra vida cristiana, distorsionamos nuestras prioridades. Ponemos nuestra familia, ponemos nuestra casa, ponemos nuestro auto, ponemos nuestra salud, ponemos cualquier cosa que no sea Dios y que no sea el servicio al Señor. Hermano, sí tengo que aclarar algo. En un sentido, debemos cuidar nuestro cuerpo porque es el instrumento por el cual servimos a Dios. Pero, como dijo un pastor que he escuchado esta semana,
Lo que debemos tener cuidado no es de cuidar nuestro cuerpo, sino de sobrecuidarnos a nosotros mismos. De servir al Señor cuando todo está bien. Este ejemplo nos muestra que debemos ser diligentes a la hora de servir a Cristo. Debemos ser diligentes, debemos ser proactivos. Orar los unos por los otros. Amarnos, animarnos. Evangelizar. ¿Qué es lo peor que te puede pasar al predicar el Evangelio hoy en día? ¿Te van a matar? ¿Te van a meter en la cárcel? A lo sumo te dicen que sos un loco. A lo sumo. O te ningunean. Nosotros estuvimos viendo un libro los miércoles, que es la evangelización, ¿recuerdan? Y hay una frase que a nosotros nos quedó porque casi siempre la leíamos, de la misma forma que cuando vimos la oración, que orar es como, ¿recuerdan? Respirar, eso lo vimos prácticamente todos los miércoles, orar es como respirar. El libro de la evangelización dice que la evangelización dentro del cristianismo es un estilo de vida. Es un estilo de vida. El estilo de vida de Pablo era el estilo de vida de Timoteo, era el estilo de vida de Epafrodito. ¿Qué quiero decir con esto? El evangelismo es un estilo de vida. No esperes hasta que la iglesia haga una salida evangelística. Ahí está. No esperes hasta que la iglesia haga una salida evangelística. Predícale a tu vecino, predícale al de tu trabajo, a tu grupo conocido que tenés. Sé diligente con esas personas. Sé diligente de las necesidades, no solamente dentro de la iglesia, del hermano, de cómo están trabajando, sino también sé diligente en tu vecino, en tu compañero de trabajo. ¿Qué problema tiene? Ayúdalo, aconsejalo, orá por ellos. El problema que tenemos nosotros, hermanos, es que somos tan egoístas que muchas veces ni nuestros vecinos saben que somos cristianos. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Vivimos muy para nosotros. Cuando el Evangelio lo que hace es desbordarnos a nosotros de gozo y querer compartir ese gozo con otros. Como conclusión, en estos dos ejemplos, hermanos, vimos a personas que amaban a Jesús y ofrecían sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Ellos dejaron sus intereses personales porque veían a Cristo como superior a todo lo que tenían. Ellos veían a Cristo como lo mejor de lo mejor. Ellos amaban lo que Jesús amaba y eso decantaba en un amor genuino por la iglesia de Cristo. Decantaba en un amor genuino por la iglesia de Cristo. Y hermanos, dentro de esta iglesia también hay personas que son de gran bendición y tenemos que hacer lo que dice el versículo 29. Tener en alta estima. Ver a esas personas como ejemplo. Hermanos, cuanto nosotros más creemos, cuanto nosotros más nos aferramos a lo que las Escrituras dicen, eso debería repercutir en nuestra forma de vida. Las convicciones teológicas tienen implicancias en nuestra conducta, porque el Evangelio, hermano, no exige solamente portarme bien o ir a la iglesia un domingo. No exige eso. Exige también un cambio de vida, exige renuncia, exige sacrificio, exige servicio al prójimo. No exige excusas. No exige excusas. El Evangelio no es para poner... El Evangelio no es, bueno, creí y bueno, ya ahora veo si voy a la iglesia, si sirvo, si predico, veo después si ayudo al hermano, veo después si hago lo que hago, espero a que alguien me diga lo que tengo que hacer. No. El Evangelio no exige eso. El Evangelio no te dice, bueno, sos salvo, bueno, después fíjate lo que haces. El Evangelio exige renuncia, exige sacrificio, exige abnegarse, exige a veces sacrificar horas de sueño, sacrificar tiempo, sacrificar momentos para poder servir al Señor. Y créanme, el Señor después eso lo bendice. Pedro se animó a decirle a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo, dice Pedro. ¿Qué hay para nosotros? Pedro había dejado todo lo que era para servir a Jesús. Y Dios dice que iban a ser recompensados.
o en esta vida o en la vida siguiente. Hermanos, el sacrificio por el Evangelio, el servir a la iglesia, trae bendición. Trae bendición a la iglesia, al crecimiento, y trae bendición también a cada una de nuestras vidas, porque Dios trabaja en nuestro corazón cuando nosotros nos humillamos. El que se humilla será enaltecido. Humillarse es la forma más gráfica y más hermosa de demostrar que Cristo está con nosotros, que Cristo vive en nosotros. Hermanos, también vimos que Cristo en este capítulo fue exaltado hasta lo sumo, ¿recuerdan? Y que es el Señor Dios soberano de todo. Y esa verdad teológica, tiene que ser realidad de nuestra vida. Y no hay excusa. Y repito algo que dije anteriormente. Estas personas que vimos son personas comunes que abrazaron con sus vidas el Evangelio y decidieron vivir el Evangelio en sus vidas. No son superhombres. Es lo que se espera y se exige de todo aquel que diga que es cristiano. Pueden leer en sus casas Romanos capítulo 12 y van a ver eso. La misericordia de Dios exige que nosotros transformemos nuestra mente. Y después empieza. Tenemos que ser humildes, tenemos que amar a los demás, tenemos que ser de bendición a nuestros enemigos. Hermanos, si sufrimos por Cristo, el Evangelio avanza. Y si el Evangelio avanza, nosotros somos bendecidos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4, y con esto termino. Dice que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y lo interesante del versículo 4 es que dice que nosotros tenemos que seguir viviendo porque aún no dimos nuestra vida por él. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos. Serví al Señor, todavía no te moriste por él. Eso en argentino. Serví al Señor. Hay un montón de cosas que podemos hacer dentro de la iglesia. Y no necesariamente tiene que haber un ministerio puntual para que eso se haga. Nosotros somos cristianos. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer porque la palabra de Dios nos dice. Y nos llama a eso. ¿Por qué? Porque Jesús, no es solamente un hombre que es digno de alabar. Porque es Dios, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es solamente adorable como dice Diego. Cristo es imitable. Y lo vemos en Pablo, lo vemos en Timoteo, lo vemos en Epafrodito, y ¿lo podrán ver en nosotros en un tiempo? ¿Podrán señalarnos a nosotros y decir que fuimos ejemplo? ¿Podrán señalarnos a nosotros y decir, esta es una persona imitable porque imita a Cristo? Cuando vemos eso decimos, ¿qué tanto tenemos que cambiar? ¿Y qué tanto necesitamos de Cristo? Por eso, si sabemos las cosas que estamos haciendo mal, tenemos que seguir en el arrepentimiento y fe a nuestro Señor. Él es amplio en perdonar. Y tenemos que ayudarnos unos a otros. Hermanos, nos ponemos de pie para orar.